Y bueno, no es la primera vez que vienes acá a Teatro 360, sabes que hay esta sección donde yo te voy a hacer preguntas de Twitter tal cual como llegaron. Como ¿no? debe ser. Voy a hacer una selección porque, como verás, mira, son muchas páginas, te las voy a entregar Qué por bueno. si quieres Las responderlas. voy respondiendo de mi red social. Exacto, eso estaría ideal. Pero hay muchas que te preguntan sobre cómo, por ejemplo, Aldo Velázquez, cómo planear levantar el PRI cuando es el acusado número de corrupción, cómo financiar ese elefante si tiene una estructura territorial muy cara y no se mueve sin recursos, cómo quitarse el estigma del PRI nacional, te pregunta, por ejemplo, Isa R. Mira, las tres, vuelvo a lo que en un principio comentábamos, regresando a nuestro origen, regresando a nuestra militancia. Muchas de las cosas que hoy son señaladas es porque algunos de los que tomaron, es decir, lo hizo el PRI, no lo hizo el PRI, lo hicieron algunas personas que estuvieron en el PRI y a los primeros que traicionaron fueron a los militantes. Pero sí hubo un silencio de parte del PRI, como pero no es el PRI en el que estamos nosotros ni el que queremos ser. Ok. Entonces, nosotros queremos ser un partido en el que le dé voz a los militantes y que después de que llegue una dirigencia electa democráticamente, esperemos, por las bases, entonces se convoque a una asamblea en donde se definan los estatutos, el programa de acción y cuál es el PRI que queremos ser. Inclusive tenemos que definir temas en donde no se han querido como que tocar, a ver, ¿cuál es la postura del PRI respecto a matrimonio igualitario? ¿Cuál es la postura del PRI respecto al aborto? ¿Cuál es la postura del PRI respecto a la legalización de la marihuana? Y muchos temas más que pareciera que el PRI como que anda en medio y no quiere A ver, ¿cuál es su postura con respecto a matrimonio igualitario? No sería la mía, sería la del partido. No, pero bueno, la mía voté, no sé si recuerdas en la Cámara de Diputados, voté a favor del matrimonio igualitario, a pesar de que teníamos la instrucción del partido de que ¿Y se el votara aborto? en contra. Es un derecho humano, pero como partido no sería lo que piensa Ivonne Ortega. No, claro, pero está bien saber qué opinas tú. tú. Es un derecho humano, es un derecho a decidir si te quieres casar con una mujer, te quieres casar con un hombre, te quieres casar o no te quieres casar. ¿Y la interrupción del embarazo? Igual, es una decisión de la mujer, no sabemos en qué condiciones está para tomar esa decisión. Si me dijeras a mí, pues yo no la tomaría. Pero hay mujeres que tienen que tomar esa decisión porque no les queda de otra y no podemos Yucatán, por cierto, es quien más causales tiene. No podemos arriesgarles la vida pues en condiciones insalubres, mejor garantizar las condiciones con la regularización que tenemos respecto a 3 meses, creo que está aquí en la Ciudad de México, pero hay que entrarle a esos temas, no podemos hacer esos temas tabú, hacernos como que no sabemos o estamos como que la Virgen les habla. No se puede. En más de un sentido. Bueno, mira, sobre lo que decíamos un poco antes de regresar a los orígenes o a las bases, ¿no? Esta pregunta es interesante, por eso dice, el PRI después de su fracaso, ¿cambiaría y exigiría cero corrupción en sus filas y se deslindaría de organizaciones como Antorcha Campesina, la CNC, la CROC, etcétera? Más que ponerle, todas estas, las que son sectores, organizaciones, al igual que las propias dirigencias, serían sometidas a consulta. Entonces los dirigentes... ¿Tú ves un PRI si sus 4 históricos sectores? Son 4, ¿verdad? ¿Sí? No, son 6. 6. Sectores y organizaciones son 6. Y hay movimientos, y hay afiliaciones, hay diferentes pronunciamientos, digamos, dentro del propio partido. Todos serían a consulta, porque muchas de las veces no es la propia estructura, sino es el dirigente. O la forma. Por ejemplo, la CTM tiene muchos años en que el mecanismo de elegir a sus dirigentes dentro de la propia organización y hoy es en la que estamos. Sí, creo que tienen un mínimo de edad que no, que tienes que tener 60 en adelante, ¿no? O más. O más. O más. Entonces creo que vale la pena traerle a los líderes sindicales jóvenes, o aunque no sean jóvenes, pero con el ímpetu de esta Sí hablas de cambio generacional en tus 10 puntos. También. Y te voy a decir, particularmente hablo a una generación en específico, a la de 25 a 38 años. El viejo PRI, pues hoy está en el gobierno. El nuevo PRI... ¿En el gobierno actual, claro, dices tú? Pues revisa cuál es el origen de todos, del propio presidente. Eran militantes de nuestro partido. El viejo PRI está en el gobierno. El nuevo PRI está en unos casos juzgado, en otros cuestionado. Entonces, esta generación de 25 a 38 años, ¿en dónde está? Si quiere estar representada, o le pasamos esta generación, la mía, por encima, o la que viene la rebasa, o ellos pelean su espacio para esta generación, de entre 25 y 38 años. Hay un chiste, Ivonne, te lo voy a contar, a ver qué te parece. Se lo dije a Ricardo Monreal, y sí se rió, pero no le gustó tanto. Está un nieto con sus... más bien un abuelo con sus nietos y los nietos le dicen,
vamos a ir al súper, y dice, van a ir a, no sé, una empresa que ya tronó, dijo, no, ahora se llama de esta manera. Entonces el abuelo les dice, ay, ustedes le dicen Morena al PRI, yo no les digo nada. ¿Te parece? Pues bueno, te dije ahorita, ¿no? El viejo PRI está en el gobierno, ¿no? Ok. Que mostraste una pancarta, dice Adolfo Manuel Hernández, que querías acabar con las ratas. Porque dice, ¿cómo piensa acabar con las ratas según una pancarta que mostró? Yo no te vi. Seguramente puede ser un fake, ¿no? Okay. No está. Bueno, sí, sería bueno que mandar la foto a ver si es un fake, ¿no? Sí, manda la foto a Adolfo Manuel Hernández, porque en estos tiempos de fake news, ¿no? Clau, @ClausMY, te pregunta, ¿por qué no buscó ser candidata a la presidencia en 2018 por el PRI? Pues sí lo buscó. Sí la busqué, en el 17 la busqué, que fuera abierta, pero pues no se abrió, entonces ya no competí. Fíjate aquí, Luisman 16 te pregunta, ¿serán una verdadera oposición o ya son un primor? Queremos ser una verdadera oposición, una oposición responsable que responda a los intereses de la militancia. Probablemente en oposición haya momentos en que la militancia esté de acuerdo, como comenté hace un momento en el tema de huachicoleo, está de acuerdo en el combate al huachicoleo, pero por ejemplo en el tema de Guardia Nacional, 93% de los que me inscribieron estaban en contra de Guardia Nacional y 7% a favor. Entonces, la dirigencia no tiene que ser... Pues los que votaron por Morena también están en contra de la Guardia Nacional porque esa fue la propuesta del presidente, ¿no? Bueno, algunos históricos, por ejemplo, ¿no? La propia condición de Pablo Gómez en la que cambia el artículo, porque pues desde el 68 claro, traen la propia condición del enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, y pues, son temas que cuando son gobierno pues a veces se olvidan. Recordemos ahorita la venta de los terrenos de la Sedena y la construcción inmobiliaria que se oponían y que ahorita están a favor. Parte de las condiciones de cuando llega unos entes a hacer gobierno. Creo que hoy en la vida hay que ser congruente, ¿no? Claro. Rolando Mota del Campo, así dice. Pregúntale. Si ¿es de verdad? Pues no sé, pero su @Rolando Mota 1975 y pregunta. Sí, claro, pregúntale si en algún momento piensan pasar por un proceso genuino de renovación moral, aunque se queden sin, entre comillas, militantes distinguidos. Pregúntale cómo va a impulsar el combate a personajes corruptos, pero de verdad y no simulaciones. Mira, creo que es claro dejarlo, comentábamos hace un momento respecto a lo que la ley nos garantiza, es que los partidos no están para defender personas, y los que dirijamos partidos o los que estemos aspirando a dirigir partidos tenemos que tener esa claridad. Nosotros no llegamos a defender personas, nosotros llegamos a defender a la nación, defender a los ciudadanos y por supuesto a nuestra militancia. Si entendemos eso, el que sea juzgado, llámese como se llame, pues que se defienda el que como se llame y que la ley se lo permite y que lleven el proceso, y que tendrá que estar atento el partido, que pues el proceso sea transparente y que no hayan dados cargados como la elección hacia ningún lado, y si es culpable, pues que sea sancionado y castigado. Claro. Esa no es pregunta del auditorio, pero te la hago yo. El PRI nació desde el poder para mantener el poder. Tú ya fuiste secretaria general del PRI. Durante los 2 sexenios que el PRI estuvo fuera de la presidencia, sí hubo como problema, porque estaban acostumbrados, o el ADN del PRI viejo, si quieres, está acostumbrado a que pues el presidente era el primer priista y en muchos sentidos mandaba, pues hasta quién era el dirigente, la verdad, y qué se hacía y qué no se hacía. Quiero aprovechar esto que señalas de la Secretaría General, bueno, un speech mío, porque hay quienes están diciendo que puedo hacer fórmula para ser Secretaria General, y aquí quiero dejar muy claro y aprovechar la Katia 360 grados, que uno, anímicamente no quiero ser Secretaria General, quiero ser Presidenta, y estatutariamente no puedo ser Secretaria ¿no puedes General, volver a ser? porque ya fui electa, yo fui electa, fui Secretaria General electa por el Consejo Político, en consecuencia, estatutariamente no puedo ser Secretaria General, así que el que quiera hacer fórmula conmigo, bienvenido para ser secretario. Eso sí. Entonces, perdóname la interrupción. Ahora te pero esta cosa del presidente, o sea, ¿cómo vivir sin el presidente? Pues lo hemos vivido y creo que lo hemos vivido bien. Yo te voy a comentar, cuando soy diputada local, la primera fracción de oposición en el Congreso, nosotros consultábamos al partido, a la dirigencia, al Consejo Político. En muchas ocasiones el Consejo Político nos acompañó a las sesiones. Hubo una donde me fracturaron 3 costillas, donde nos agarramos literalmente a golpes en el pleno de la Cámara de Diputados, y te sentías respaldada en la Cámara de Diputados local, y te sentías respaldada por tu partido, porque ahí estaba el Consejo Político. Hoy vuelvo, bueno, a través de las redes sociales y la tecnología que ya tenemos, podemos tener los dirigentes la oportunidad de poder consultar hacia dónde quieren los militantes
que podamos llevar las causas del país, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si es algo que se debe debatir con mucha mayor profundidad, si tienen que llevarse a especialistas, a consulta. A este gobierno le gusta consultar, entonces pudiéramos hacer, por ejemplo, Guardia Nacional, someterlo a consulta para ver qué opinan los ciudadanos respecto a Guardia Nacional, ¿no? Ok. A ver, es que son muchísimas. Bueno. Pau, @Pau Rangel. ¿Buscará la candidatura presidencial en el 2024? No, ahorita lo que estoy buscando es la dirigencia de mi partido, reconstruirlo para poder hacer un partido de oposición que tenga condiciones de poder ganar la elección. Ahorita tenemos, ya no sé, me tocaría como presidenta del partido en la del 19, hay 6 elecciones, luego tenemos en el 20 unas, en el 22, el 21 tenemos el proceso electoral más grande, que tenemos 14 gobernaturas, las 300 diputaciones federales de nuevo, una gran oportunidad de poder ser un partido con mayor presencia en el Congreso, en la Cámara de Diputados, porque en el Senado pues esto no puede cambiar. 6 años. Y si cumplo con las condiciones, lo que me interesaría ahorita es cumplir con el partido. Si esas condiciones me pueden generar alguna condición de alguna aspiración, bien, pero hoy lo que me importa es reconstruir el partido. Yo la oportunidad que tengo es que tengo la edad para estar en competencia en el 24, en el 30, en el 36, en el 42, y si me apuras hasta en el 48 tendré 69 años, así que no tengo problema por eso. ¿No tienes prisa? No tengo prisa. Pero sí deseo, por lo visto. Por supuesto, ¿no? Okay. Por supuesto. ¿Qué político que le guste una carrera como la mía no aspira a tener la máxima responsabilidad que es ser presidente de su país, ¿no? Presidenta de tu Presidenta, país. sí, así es. ¿No? Hasta habría que cambiar la Constitución porque dice solo presidente. Entonces tenemos que poner presidenta o presidente. O la persona titular de la presidencia. Es correcto. ¿No? Es correcto. Sí, me parece bien. O @ Pues en la Constitución no creo que se vea muy bien, ¿no? Y la Real Academia Española sí nos mata, no lo permite. Pero bueno, Corazoncito Cortés te pregunta. Yo no soy priista, voté por ella, por ser mujer, joven y por ser de un poblado. Jamás lo volveré a hacer. Fue una desilusión para Yucatán. Son parte de las cosas que uno tiene que asumir cuando toma las decisiones de gobernar. Cuando gobiernas y tomas decisiones, no necesariamente le cae bien a todos, y a veces hasta los que votaron por ti se sienten traicionados. Lamento mucho en el caso de Corazoncito, ojalá pueda volver a confiar en mí, darme la oportunidad de llenar la expectativa que tenían. Ok. Fernando Pinzón te pregunta, ¿puedes preguntarle si el Tren Bala de Yucatán ya está listo? Ah, no, perdón. Luego de estudios de más de 1,000 millones de pesos se concluyó que no era viable. Al contrario, es viable, tan es viable que está en el proyecto del actual presidente, en el proceso anterior. El Tren Maya. El tren transpeninsular en ese entonces, el proyecto que nosotros teníamos, es aprobado por el gobierno de Calderón. Es como la única parte que sí está viable y con estudios de factibilidad. Ese recurso que dicen, por cierto, no es dinero del Estado, es dinero del BID, pagado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde nosotros hicimos un acuerdo para que veamos si era viable, si era rentable, si era realizable. Tan es viable y realizable que lo aprueba el gobierno de Calderón, el presidente Peña lo anuncia en su toma de protesta, lo ratifica en su segundo informe, viene la devaluación del precio del petróleo y son de los proyectos que se sacrifican por la devaluación del precio del petróleo, y ahorita tenemos el Tren Maya que está anunciando el presidente actual. ¿Por qué? Porque es una necesidad, no es una ocurrencia, es una necesidad. El reto de México es la conectividad de nuestro país. Si tú eres un turista español y quieres venir a México y piensas visitar las ballenas de Baja California y Chichén Itzá, o tienes mucho dinero o tienes mucho tiempo, porque tienes 5,000 kilómetros de diferencia. Entonces, el reto para nuestro país es la conectividad. Lo que me correspondía a mí como gobernante, pues era acercar la conectividad de mi estado. ¿Cómo? A través del tren rápido transpeninsular. O sea que tú crees en el Tren Maya, por supuesto, en el proyecto. Por supuesto que sí, y en la conectividad del país. Ojalá fuera todo el país conectado por tren como está Europa y diferentes partes del mundo, Asia y muchas partes del mundo que están en desarrollo. Y luego, a ver, Álvaro Llanes de Dios, @Álvaro204E. Pregúntale qué pasó con la cámara hiperbárica que se compró con cargo a la Secretaría de Salud para su uso personal. De hecho, ¿cómo? ¿Tienes una cámara hiperbárica? Ya quisiera, ya quisiera. Invítame. Ya quisiera. La medicina hiperbárica es una bendición que muchos no conocen. La medicina hiperbárica puede salvar miembros de cuerpos que están en condiciones de gangrena, infarto cerebral,
los buzos que son descompresados, etcétera, etcétera. Y nosotros hicimos una cámara, por cierto, el recurso no es de la Secretaría de Salud, el recurso es de Banorte, que inclusive interpusieron una denuncia, que ahí está, en donde la quisieron vender y pasarla a un proyecto de la Marina. Es la cámara hiperbárica más grande de Latinoamérica, tiene 16 espacios para generar diferentes condiciones de tratamiento, y una de las cosas decían era que las quería yo hacer por un tema de belleza. Por cierto, quiero aclarar, la medicina hiperbárica no está comprobada para temas de belleza, sí está comprobada para problemas de quemados, para problemas con problemas de infarto cerebral, para problemas de buzos descompensados, para engangrenados, para diabéticos. Para eso sí entonces está comprobado. Está en una clínica en Yucatán. Está en una clínica pública, está en el ORAN, en el hospital más importante que tiene, pero lamentablemente no se ha terminado. No es dinero de la Secretaría de Salud, es dinero de Banorte en el que se invirtió, que en ese momento don Roberto, que todavía vivía, pues con su fundación aportó para que se pudiera hacer la cámara hiperbárica, que lamentablemente no se terminó. ¿No se terminó? No se ha terminado. Entonces no está funcionando. No está funcionando. ¡Qué tristeza! Así se es. invirtió tanto y no... Imagínate cómo me puedo sentir si es algo en lo que permitía salvar vidas, salvar calidad de vida. El que pueda salvar una mano, una pierna, claro, un dedo, es calidad de vida. Pero pues bueno, cada gobierno decide sus prioridades y esa no fue su prioridad en el gobierno anterior. Ojalá que en este sí. Ahí está, pueden ir a visitarla, ahí está, inclusive impacta el tamaño, se tuvieron que hacer especificaciones claras para que pueda entrar la cámara hiperbárica, etcétera, pero ahí está, en el Hospital Orán puede ser visitada. O sea, depende de Mauricio Vila. Así es, ojalá pueda retomar el proyecto. Y Naota Nandava, pregúntale por los cuantiosos terrenos que puso a nombre de uno de sus sobrinos y si piensa transparentar su condominio en Londres. ¿Tienes un condominio en Londres? No, hombre. ¿No? De veras que... ¿En Hyde Park, no, ahí, junto a la reina? Ya quisiera. Estoy estudiando un doctorado en la Complutense de Madrid, apliqué para el doctorado y una de las cosas que te piden es que tienes que pues, ampliar tus condiciones de idioma, de conocimiento de política pública, que es la maestría que estudié en la Flaxo, y tenía unos conocidos en Londres que me dieron la oportunidad de hospedarme 2 meses y le tomaron una foto a mi hijo, por cierto, ahí, que fue publicitada, en el que yo estaba viviendo en Londres, ¿no? Fui a estudiar en particular un tema que tiene que ver con la maestría. Hoy estoy estudiando semipresencial en la Complutense, tengo que estar 3 semanas cada 6 meses el doctorado. Y como pues, las personas que participamos en política somos sujetas a que se puedan cuestionar, no tengo absolutamente ninguna propiedad en Londres, ya quisiera tener una propiedad, aunque sea chiquita en Londres, no la tengo. ¿En Madrid tampoco? Menos, no, ya quisiera. Yo tengo mi casa que les invito a visitar en Semul, ahí es donde tengo mi domicilio, tengo una casa chiquita en la ciudad de Mérida, pero que vivo en Semul, siendo gobernadora seguía viviendo en mi pueblo. Creo que uno tiene que estar en su origen, si pierde su origen, pierde su piso, pierde su ladrillo y en consecuencia pierde su origen, ¿no? ¿Y sigues teniendo tu negocio de porcicultura? Por supuesto, ese es el más importante, el que tengo de porcicultura. Exportamos carne a Asia, no solo yo, sino diferentes empresarios. ¿Cuántos yucatecos? ¿Cuántos marranos se dice tienes? Bueno, los tengo en sociedad. Los tengo en sociedad, que por cierto es alguien que compitió conmigo en la interna de la Diputación Federal y que estuvimos después de la competencia. ¿Quién? Su hijo, Carlos Castillo se llama, el que compitió conmigo, su hijo fue mi suplente en la Diputación Federal y terminamos siendo socios. Él es el que trabaja, yo soy la que gasta el dinero. Oye, es una gran sociedad. Yo quiero una así. Yo también. Pues un saludo a don Carlos. Bueno, ahorita no he revisado números, pero tenemos que más o menos, lo que pasa es que es por vientres y es por números, pero más o menos como, ahorita debemos andar como entre 7 y 9 mil vientres. O sea que tú no necesitas a la política para vivir. Pero no o sea, de recibir dinero. Yo no creo que a la política se debe de meter uno para recibir dinero. A la política uno se tiene que meter para cambiar las cosas. Eso es lo que me permitió meterme a mí. Yo vendía carne en el mercado y un drenaje que no sé si es lo que me hizo meterme en la política. Y lo que me sigue motivando hoy es que veo al México real. Estoy en la alcantarilla, me meto a los mercados, con cuidados en algunas zonas. Por ejemplo, el 24 de diciembre del año pasado lo pasé en La Lagunilla
y es un submundo en donde tienen que trabajar el papá y la mamá y están los niños ahí. Una maestra que me hizo el favor de invitarme a acompañarlos es la que hace el favor de darles estudios a los niños porque ni siquiera están reconocidos para que aprendan a leer, para que aprendan a escribir. Ayer estuve en Chapultepec y es otro submundo en donde todos están buscando pues para sacar adelante y tienen a sus hijos vendiendo chicharrones y ya los tienen allá cuidando, que por cierto hay un tema de moda en este momento, una decisión respecto al retiro del apoyo a las guarderías. Yo dejo a mi hijo en una guardería, bueno, ahora ya va a pasar al kinder, y si no estuviera esa guardería, pues no tengo abuela que lo cuide, mi mamá falleció hace unos meses, entonces, y no vivía aquí que tampoco. No me queda claro por qué las abuelas tendrían que hacerlo, tampoco. Que también por qué las abuelas tendrían que hacerlo, ¿no? Entonces, creo que son temas que se tienen que analizar a profundidad y ver de verdad la oportunidad que le estás quitando a tu hijo, porque el hecho de que pueda ir a una guardería le da condiciones de socializar, de tener nutriólogo, de tener psicólogos, de que te puedan señalar condiciones. Bueno, tú eres mamá, Katia, sabes de las condiciones de la importancia que puede tener. Claro. Además, en el caso de ¿no? niños con discapacidad no es tan sencillo. Ese es otro tema, todavía más de admirarse en el caso de la lucha de las mamás, ¿no? De los papás y en tu caso particular y como el mío, que son mamás solteras, pues de las mamás, ¿no? Pues sí. En el caso de las mamás que tienen hijos con discapacidad, pues sí somos más mamás que papás. Claro. Por estadística. Por supuesto. Entonces tenemos que entender esta condición en la que estamos viviendo y hablar de la realidad. O sea, por ejemplo, 1,600 pesos, pues se reconoce el esfuerzo que quiera hacer el gobierno, pero pues por 1,600 pesos, ¿quién te puede cuidar a tu hijo? Difícilmente creo que haya alguien por 1,600 pesos que cuidar a tu hijo, ¿no? Si no se corresponsabiliza el Estado, sí, es difícil. Así es. Gracias, Ivonne. Te hago entrega de tus preguntas. Bueno, ahora les contesto a todos los demás. Gracias. Muchas gracias, Ivonne. Gracias.